Las opiniones aquí vertidas son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Nuevo Quilicura. Todos los jueves, de 18 a 19:30 horas, adquiere herramientas de autoayuda para tu vida y disfruta de sabrosos misterios con el programa de Gloria Cataldo, Expandiendo tu Conciencia y El Laberinto de los Misterios. Aquí, en tu radio Nuevo Quilicura 106.5 FM, la radio de todos. ¿Estás en espera del bloque? Expandiendo tu conciencia. Hola amigos, ¿cómo están? Excelente jueves para todos, para todas y para sus familias y amigos también. Es un nuevo jueves de programación de los bloques Expandiendo tu Conciencia y El Laberinto de los Misterios. Con Gloria Cataldo, programa transmitido para Radio Nuevo Quilicura 106.5 FM, la radio de todos. Y también a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Bien, amigas y amigos, a dar inicio a este nuevo día con este programa y con los temas de hoy que están bastante interesantes. Primero que nada, saludar, sí, a quienes estén cumpliendo hoy día alguna fecha, algún cumpleaños santo o algún aniversario también, ¿cierto? Se les saluda con mucho, mucho, mucho cariño a todos y a todas. ¿Qué santo tenemos hoy? Santa Carina, que se escribe con K, con C, dependiendo del país. En este caso, Santa Carina se convirtió su casa en una especie de hospital para ayudar a los enfermos y a los más necesitados. Infortunadamente, ella fue asesinada por un emperador de su época. Para nuestras Carinas actuales, ¿cuál es el significado de su nombre? Es de origen griego, significa grandioso, gracioso o muy amado o querido. El nombre hace honor a la Santa Carina, quien acabamos de ver hoy la referencia y la imagen. ¿Cuál es la personalidad de ellas? Se dice que están dotadas de una aptitud especial para las profesiones que requieran de empeño y confianza. Carina es amante de las letras y las bellas artes. Su personalidad es encantadora y la hace atractiva para el sexo opuesto. Y su reserva la convierte en un misterio. Bien, amigas y amigos, para los cumpleañeros de hoy, ellos pertenecen al signo zodiacal Tauro, que va del 20 de abril al 21 de mayo, y la personalidad de los Tauros dice que son muy constantes, leales, con las que se puede contar casi para todo. Son muy perfeccionistas y buenas personas. Bien, amigas y amigos, sin más que decir, vámonos a la introducción de nuestro tema. Antídoto contra parlanchines. Ese es nuestro tema de hoy. Al igual que las urracas parlanchinas que están al medio, ¿quién no ha conocido o tiene que tratar con una parlanchina o parlanchín? Bien.
¿Conoces a alguien que reúna estas características como para darle el apelativo a aquel parlanchina? Bueno, estas personas tienden a incomunicar en las reuniones familiares. Vamos a bajar un poco la música. Por ahí. Pollita bien. Ya. Estas personas, en vez de comunicar y ser puente en un grupo, para que todos dialoguen, para que todos nos comunicamos, hacen lo contrario. Bloquean el feedback que hay entre los concurrentes o los asistentes y solamente monopoliza él el micrófono. Es solo para él el micrófono. Entonces, a estas personas se les dice además que, aparte de que se bañan del micrófono, que son los floreritos de mesa, que hablan hasta por los codos, que tienen incontinencia verbal, que son usurpadores seriales de conversaciones, que no escuchan a nadie y que no dejan hablar. Si es así, ya sabrán lo molesto que es, ¿cierto? Y es cansador también. Por Dios, que resultan desagradables estas personas en cierto momento. Dan ganas de mandarlos a freír espárragos, exactamente. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa del programa para volver con este tema. Vámonos allá. Estás en espera del bloque, expandiendo tu conciencia. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa Antídoto contra parlanchines. Esperar a que el otro termine de hablar para tomar la palabra no es difícil, pero hay gente que no puede restringirse, no puede soportar esperar ese tiempo. Y de esta manera interrumpen en la conversación o en las conversaciones. Lo que no solo es de mala educación, sino que además es tremendamente molesto, desagradable. Si tienes que tratar con un usurpador crónico de conversaciones, existen formas de neutralizarlo, este comportamiento desagradable, mediante algunos trucos psicológicos avalados por expertos en el tema. Por lo general no son malas personas, pero ciertamente nos dan ganas de compartir con ellos en la mayoría de los casos. En el caso en que no podamos prescindir de su presencia, ¿qué podemos hacer? Si deseamos estar con dicha persona o necesitamos hacerlo, ya que porque tenemos que trabajar con ellos o convivir con ellos, ¿cómo hacer cómo lograr que ellos nos escuchen? Por no ser mal educados, solemos dejar pasar una y otra vez estas situaciones que a la larga nos resultan muy desagradables y empiezan a generar rabia contra esa persona y ya no tenemos la misma buena predisposición hacia ellos. Pero según los expertos, hay formas sencillas de anular a quienes nos interrumpen al hablar y que te harán quedar como héroe o heroína ante el resto, que ya está saturado de escuchar. Bien, ¿por qué crees que primero vamos a analizar el contexto psicológico que puedan tener, para no ser injusto, ¿cierto? ¿Por qué crees que se comportan así? Es probable o bien no puedan evitarlo o bien no sepan
o entiendan que realmente eso está sucediendo, no tengan conciencia de lo que están generando a su alrededor. Y que con su comportamiento está resultando ser para los demás un auténtico dolor de cabeza. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Así como aparece acá, las actitudes que tienen los demás ante el parlanchín o parlanchina. En cualquier caso, quiero que sepan que incontinencia verbal o verborrea se asocia frecuentemente con alteraciones psicológicas. Estas alteraciones pueden abarcar desde estados de ánimo deprimidos a trastornos bipolares o trastornos psiquiátricos más graves aún. ¿Significa esto que los parlanchines empedernidos tienen problemas psicológicos? Por lo general, no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa verborrea puede ser un indicativo de un síntoma de una enfermedad subyacente. ¿Subyacente? Motivo por lo cual ¿por qué adoptan ellos este tipo de comportamiento? Bueno, puede ser por varios factores. La timidez, la soledad, por ego. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Por timidez, bueno, algunas personas simplemente desarrollan este tipo de conducta al tratar de esconder su timidez. Hablan mucho, intentando mantener el control de una situación que les asusta, pero por los propios nervios les impide frenar a tiempo. Por soledad, otras personas pasan mucho tiempo a solas, por lo tanto, aprovechan de soltar todo lo que llevan dentro en el momento en el que tienen cualquier ocasión para ello, para desahogarse. De esta forma liberan la angustia ante cualquier oportunidad que se les presente. Otro motivo, ego. Hay otras personas, en cambio, que hablan sin parar y sin escuchar a los demás, porque creen que son los que más saben o los únicos que saben. Como se dice de ellos, floreritos de mesa, o se creen en el centro del universo, el hoyo del queque. A este tipo de personas ni se les ocurre sospechar que están aburriendo o importunando a otros. Creen que si te molestas, es porque tú eres el raro, pues a su modo de ver, sus historias son apasionantes. Por distracción también pueden hablar. En otras ocasiones algunos hablan simplemente por distraer o ignorar sus pensamientos o evadirse de ese mundo interior que tienen poco rico, poco grato, poco amable, porque han trabajado poco también en ello para tener un mundo mejor y ser mejores personas, más entretenidas. Y algunos hablan simplemente porque tienen mucho que decir y creen que tienen poco tiempo para hacerlo. Bueno, lo cierto es que cada uno tiene sus propios motivos para verter esa catarata verbal que tienen, aunque a veces ellos mismos desconozcan este proceder. Lo difícil ahora es saber qué tipo de parlanchín tienes delante. ¿Qué es lo que lleva a unos a no parar de hablar y no escuchar al resto? Siguiente pausa para volver con este tema. ¿Estás en espera del bloque? Expandiendo tu conciencia.
Bien, de vuelta con nuestro tema de hoy, antídoto contra parlanchines. Según el psicólogo norteamericano Joel Minden, quienes interrumpen las conversaciones lo hacen como una forma de demostrar que tienen más dominio sobre el resto del grupo, haciendo gala de sus conocimientos. ¿Qué hacer ante estas personas que hablan sin parar y no nos escuchan? ¿O no? Conocer sus necesidades, ser empáticos con ellos, eso es como la punta, el puntapié inicial para tratar de entenderlos. Hay que tener en cuenta que las personas que hablan sin parar lo hacen porque tienen una gran necesidad de sentirse escuchados. La verborrea no es en sí misma una enfermedad, pero puede subyacer algo en ella. Quienes hablan sin parar y no escuchan, probablemente solo quieren ser escuchados y descargar lo que llevan dentro. Quienes hablan sin parar, también algo que suele funcionar muy bien para traerlos de vuelta a la realidad, es plantearle una serie de preguntas que les haga reflexionar por qué están haciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, parece que a ti es muy importante parece que para ti es muy importante este tema. ¿Por qué crees que es tan importante? Eso le tienes que decir al parlanchino o parlanchina. Otra pregunta que le puedes hacer. Tengo la impresión que hoy estás hablando más de lo habitual. ¿Te ha pasado algo hoy? Esto les ayudará a detenerse un momento y percatarse de la importancia real de los temas que están tratando, de lo que ellos están hablando, y si es o no adecuado para la ocasión. Por lo general, cuando les pedimos que nos expliquen, ellos deberían darse cuenta, si son inteligentes, cuál ha sido el nexo de la unión, o sea, cuál es la correlación que ha tenido sus palabras para llevar a monopolizar el tema y hablar sin parar. La historia cobra más consistencia y coherencia y hace más sencillo conectar emocionalmente y por lo tanto llegar a dialogar. O sea, ellos con esas preguntas se ven obligados a mirarse al interior y darse cuenta por qué le están diciendo eso. Y ahí entonces se percatan de su proceder. Difícilmente te van a escuchar si tienen la cabeza en otra parte. Por ejemplo, si algo les preocupa. Este primer paso te ayudará a entender si es el momento adecuado para el diálogo, para ser escuchado. Y si no lo fuera, es mejor dejarlo para otro momento. Si fuese necesario, puedes incluso reservar un momento para ello. Estas son las primeras ideas suaves y sutiles que haría alguien que tiene paciencia aún. Sigamos. Dentro de esas viene la siguiente. Preparar el terreno. Si ya conoces de antemano a la persona que quieres que te escuche, para saber que esto será así, dado que obviamente él siempre va a tomar la iniciativa de hablar primero y no soltar el micrófono, tendrás que preparar el terreno con anticipación. Envíale un mail o WhatsApp si es que lo tienes lejos, avisándole con tiempo que quieres hablar con él o ella y en un momento concreto, puntual. De este modo sabrá él o ella que tú quieres ser escuchada o escuchado. Dile que para ti es importante que te deje unos minutitos para hablar de un tema X sin que te interrumpa. Esto hará que la persona parlanchina sienta curiosidad y esté con mejor predisposición
a escucharte. Otra herramienta es aprender a usar las herramientas de comunicación que tenemos a nuestro alcance. ¿Cómo es esto? Si a pesar de las medidas tomadas, la persona parlanchina te interrumpe, no te deja hablar o se apodera de la conversación, existen muchas formas de redirigir una conversación, aunque desde luego unas más educadas y asertivas que otras, con más tino también. Que no te gane la rabia. Para ello hay dos tipos. Primero está el banco de niebla y la segunda, reconducir la conversación. Conectar estas herramientas te ayudará a retomar la vía del diálogo y alejarte del monólogo de tu interlocutor. La primera, banco de niebla o halago primero. Dice un refrán español: a quienes de callar, primeros de halagar. Una manera de recuperar el turno para hablar consiste en darle un incentivo a tu interlocutor parlanchín para que te preste más atención. Una vez ganada su atención, podrás poco a poco redirigir la conversación hacia el terreno que quieres tratar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta cómo te explicas, pero me gustaría que hablemos sobre algo que considero muy importante. Ahí estaríamos tirándole la bomba de niebla o el halago primero. Segundo, ya en este punto, reconducir la conversación. Utiliza expresiones del tipo, bueno, como te decía, disculpa que te interrumpa, quiero comentarte, volviendo al tema, bueno, para concretar, este tipo de expresiones ayudarán a que tu interlocutor parlanchín tome conciencia de lo que es para ti, que es importante también para ti el tema a tratar y que tienes voz y opinión también con respecto a él. Lo más obvio es ignorar que te interrumpieron. Hacer una pequeña pausa y seguir hablando como si nada, pero en un tono más bajo. Como el resto no te podrá escuchar bien, en un principio harás más esfuerzo para poner atención. Con ello ganarás la comunicación verbal, o sea, tomarás dominio de la conversación con los demás en la conversación. Cuarto punto, enfrentarlo. Pedirle directamente que te deje terminar de exponer tu idea o lo que quieres decir, indicando que a continuación, si quieres saber su opinión o lo que él te interesa, lo que él opine. De esta manera, para que no parecerás tan agresivo o agresiva ante la situación. Y él a la vez se sentirá valorado o valorada, no agredido. Quinto punto. Antes de comenzar la conversación, puedes establecer ciertas reglas que los ayudarán a comunicarse a todo el grupo en mejor forma. Por supuesto, el dejar que el otro termine de hablar antes de intervenir, eso debería decir. La regla sería que, una de las reglas obviamente sería esa, que el que está hablando pueda terminar su idea. No todos quienes interrumpen las conversaciones lo hacen con el propósito, por tener malas intenciones. Si crees que esto es el caso, bueno, en este caso hay que conversar
previamente y en privado con el parlanchino o parlanchina, de forma amable, hazle saber que este comportamiento no está siendo bien visto en tu grupo, que lo hace ver mal ante el resto y que además es muy molesto. Última pausa para volver con la conclusión de nuestro tema, amigas y amigos. Estás en espera del bloque, expandiendo tu conciencia. Bien, estamos volviendo ya con las conclusiones de nuestro tema antídoto contra parlanchines en nuestro primer bloque, expandiendo tu conciencia. Vamos entonces allá. Mejora tus habilidades comunicacionales para evitar que te interrumpan. Si eres tímido o tímida, tienes más posibilidades de ser interrumpido o interrumpida al hablar. Además, diversos estudios muestran que el ser mujer nos hace más susceptibles a que otros se adueñen de la conversación mientras estamos hablando. En vez de corregir al otro, sobre todo si es algo que te pasa con frecuencia, puedes mejorar tu forma de comunicarte para así obtener la atención del grupo y anular a quienes interrumpen, ya que el resto estará concentrado en lo que tú estás diciendo. Lo primero es mostrarse segura y asertivo. Mirar a las personas a los ojos al hablar y no solo te comuniques con las palabras, sino comunícate con todo el cuerpo, lenguaje verbal, no verbal, miradas, gestos, inflexiones de voz, silencios. Alzar y subir o bajar la voz depende del interés o desinterés que vayas generando durante la conversación. Hay muchas formas de enriquecer nuestra forma de comunicarnos y hacerla más atractiva a nuestros interlocutores. Al conversar, intenta integrar al resto, ya sea diciendo su nombre o, por ejemplo, ¿qué te parece esto, Anita? ¿Estás de acuerdo? ¿Has vivido una situación similar? ¿Te parece bien? ¿Cierto, Anita? ¿Cómo no, Anita? O qué sé yo. O dirigiendo tu mirada a cada uno de tus interlocutores en diferentes momentos, algo que no solo hará que se concentre más en ti, sino que sientan que son importantes, que son reconocidos, que son parte del diálogo, parte integral de lo que se está comunicando. No dejes que otros te interrumpan al hablar. Aprovecha estas estrategias científicas propuestas por psicólogos que permiten comunicarse de manera más directa, efectiva y especialmente anulando a quienes tienden a sentirse dueños de las conversaciones, los famosos y famosas parlanchines. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro primer bloque de hoy, concluyendo el tema ya con nuestro antídoto contra parlanchines. Pero primero vamos a dar las consabidas citas célebres ad hoc al tema propuesto hoy. Y la primera dice así: los grandes parlanchines esconden un espíritu refinadamente egoísta que buscan nuestra compañía para que los admiremos y los aplaudamos. Y la segunda y última cita, que es también de la misma persona que leí anterior, ahí les voy a dar el nombre, dice así: hay muchas clases de necios y el peor de todos
es el parlanchín. Santiago Ramón y Cajal. El mismo, no son dos personas diferentes. Es el apellido, así es el apellido. Santiago Ramón y Cajal, quien fue un médico español. Bien, amigas y amigos, recordarles lo que somos. Divinidad en potencia. Ángeles encarnados en cuerpos de olvido. Recuerda lo que somos. Reclama tu herencia divina. Y brilla. Brilla con tu luz propia. Bien, amigas y amigos, a una breve pausa para volver con nuestro siguiente bloque. El laberinto de los misterios. Masajes terapéuticos en Quilicura. Casa Quilirelax te ofrece masajes de relajación y antiestrés, masajes descontracturantes, medio cuerpo con relajación, descontracturante cuerpo completo con y sin relajación, masajes, terapias focalizadas, lumbago, tendinitis, tortícolis, dentro de otros. Información y reserva de horas vía WhatsApp al más 569-9203-2460, más 569-9203-2460. Atención de lunes a domingo. ¿Estás en espera del bloque? El laberinto de los misterios. Bien, amigos, aquí de vuelta iniciando nuestro segundo bloque. Vamos a cambiar la marquesina. El laberinto de los misterios. Y hoy día vamos a hablar de la Quintrala, un enigmático e importante personaje chileno. Chilena en este caso. Una hermosa mujer del siglo XVII, colorina, bella, tan bella como tan mala que fue recordada hasta el día de hoy por temas muy oscuros de su personalidad. En la primera mitad del siglo XVII, en nuestro país, Chile, conocido por aquella época como el centro administrativo de la corona española,
o también como la Capitanía General de Chile. Muy pocas familias de origen peninsular eran las que se codeaban con la élite gobernante. Una de estas pocas y privilegiadas familias eran los Liesberger, casta fundada por el alemán Pedro Liesberger, ex paje del rey Carlos V y descendiente del duque de Sajonia, que llegó a Chile junto con el gobernador García Hurtado de Mendoza, y quien se había casado con una criolla. Criolla, significado de criolla es persona descendiente de europeos y que ha nacido en un país hispanoamericano. Bueno, don García Hurtado de Mendoza, gobernador, se casó con la criolla doña Elvira, oriunda de Talagante, nacida en la ciudad de Talagante, propietaria de enormes extensiones de tierra de rica agricultura en Chile central, dando origen así a una de las mayores fortunas del reino. Y de su descendencia nació la legendaria historia de la que llegó hasta nuestros oídos de una bella y joven pero muy malvada mujer, que sería recordada hasta hoy por sus asesinatos, torturas, brujería y de hacer pactos con el diablo. La escalofriante historia de la primera y malévola bruja conocida chilena llamada la Quintrala. Vamos a ir a nuestra primera pausa del programa. ¿Estás en espera del bloque? El laberinto de los misterios. Una de las descendientes de Pedro Liesberger sería Catalina de los Ríos y Liesberger, quien fuera conocida hasta el día de hoy como la Quintrala. Ella vivió entre el año 1604 y 1665. Fue hija del español Gonzalo de los Ríos y Encio y de Catalina Liesberger Flores. La joven Catalina, debido a su cabello largo, frondoso y colorín, se ganaría un apodo por el que pasaría a la posteridad: la Quintrala, debido a que el quintral es una planta parasitaria muy abundante en Chile que se alimenta de la savia de otros árboles, terminando con su vida, ya que los va secando. Posee flores muy hermosas de color rojo o bermejo, que se asocia al color colorín. El escritor chileno Jaime Riviera Reren, quien comenta que la Quintrala y sus hermanas habían crecido en una casa supuestamente habitada por duendes, por lo que se decía que estas niñas estaban encantadas. Relata que desde muy joven la existencia de Catalina revela un drama doméstico. Rechaza la autoridad del padre, estrecha alianzas y amistades con los indios y criollos servidores que tenían en su hacienda sus padres, considerados indeseables para su familia,
Se refugia en el amparo de su nana indígena, con la que oficia saumerios y ensalmos. Conjunto de los saumerios, los ensalmos son conjuntos de oraciones y prácticas curativas que los curanderos realizan para sanar enfermos. Preparación de pócimas y conjuros. Pero también algo más. Defiende con fiereza a su madre, también acusada de brujería, de la violencia del patriarca de la familia, el papá. Catalina se convierte al crecer en una joven y hermosa y precoz mujer, jovencita, muy autoritaria, capaz ya en la adolescencia de maltratar a sus esclavos y desordenar de arriba abajo la jerarquía familiar y social. Era irreverente, no hacía caso, iba en contra de las reglas de la casa y de la sociedad. Y sobre todo la de jugar cruelmente con sus incautos amantes, hasta hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, con la complicidad de su machi araucana. La Quitrala, por cierto, no solo sería recordada por estos hechos, sino también por su arrebatadora belleza. Las crónicas la describen como una esbelta y alta jovencita pelirroja que cautivaba con facilidad a los varones y dueña de un seductor y hermoso rostro donde despuntaban unos magníficos ojos verdes. Benjamín Vicuña Maquena, padre de la historiografía moderna chilena, que está en primera, está en la lámina, ahí encabezando la lámina, estudió la historiografía, significa que es un estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre la historia y sus fuentes. Relata que la primera acusación que se hiciera a Catalina fue la de parricidio, acusada de envenenar y matar a su padre, don Gonzalo de los Ríos, dándole un veneno que le dio en una sopa de ave cuando éste se encontraba enfermo. Vicuña Maquena escribe que, motivada por los intereses económicos, el odio heredado de la madre y del instinto de crueldad y de sangre, vio la oportunidad de hacerse de su acaudalado y respetado padre, ya que había sido honrado en 3 ocasiones con el supremo honor en el mando político de la ciudad. Y estando enfermo, al querer protegerlo y darle buen cuidado, fue entregado al afectuoso cuidado familiar. Vamos a ver si tan así fue. ¿Qué tan afectuoso fue ese cuidado familiar? Después que el progenitor de la Quitrala falleciera en medio de atroces sufrimientos, el caso dio origen a un bullado proceso en el que Catalina y la familia Lisperger fueron defendidas y protegidas por las más altas autoridades limeñas, ya que tenían tremendos contactos, tremendos y muy poderosos contactos. Gracias a los lazos de parentesco de esta familia, el presidente de la audiencia virreinal salieron completamente impunes de la situación. Vicuña Maquena añade que doña Catalina hubiera emprendido el camino del mal iniciado con el atroz parricidio. O sea, ese sería el origen de todo. Después de ella en adelante soltó toda su ansiedad de hacer daño y de crueldad.
asesinatos constantes posterior a esto, excesos sexuales, sacrilegios, torturas y todo lo inimaginable del mal lo hacía Catalina, la Quintrala. Parecía que todas las felonías humanas se hubiesen encarnado en el corazón y en el cuerpo de esta hermosa mujer, exacerbando aquellas que dominan la materia y el alma. ¿Cuáles son? Lujuria e ira. Cometía diariamente las más abominables crueldades con su servidumbre, tanto en sus casas del campo como en las casas de la ciudad. Ella tenía numerosos inmuebles y campos muy ricos, haciendas, fundos a lo largo de Chile. Por aquella época, en las casas y tabernas de Santiago, ya se comentaba a Vox Populi que la aristócrata pelirroja era aficionada a las prácticas oscuras, a la magia negra, a la brujería. Esto obviamente práctica que estaba obviamente considerada pecado o sacrilegio por la Iglesia Católica. La Quintrala había sido iniciada tempranamente en el arte de la brujería y la magia negra por su abuela Águeda Flores y también por la machi médica y curandera araucana que la cuidó desde niña, de quienes aprendió la confección de filtros y venenos, con uno de los cuales habría asesinado a su propio padre. A la propia familia de la Quintrala se le acusó de lo mismo. Su madre y su tía María, dos hijas de un total de 8 hermanos, fueron acusadas de realizar pactos con el diablo y de haber intentado envenenar al gobernador Alonso de Rivera en 1604 debido al despecho de María porque de Rivera se casó con otra mujer. Lo cierto, amigas y amigos, que la Quintrala, desde muy joven, era una de las vecinas más acaudaladas del reino de Chile. A los 15 años de edad había heredado de su abuela varias propiedades. La chacra Tobalaba y poco tiempo después la hacienda de la Ligua y de Longotoma, la más productiva de la capital general, dentro de otras muchas propiedades que esta dama tuvo. La hermosura de la Quintrala también fue descrita como proverbial. El obispo Francisco González de Salcedo la describe como dueña de un magnetismo sexual arrebatador, definición que fue confirmada por otros observadores menos castos. Se dice que, siendo muy joven, la Quintrala se enamoró de un fraile llamado Pedro Figueroa, un religioso de temperamento ascético, que significa se denomina ascetismo a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales carnales, en resumidas cuentas, abstinencia. La Quintrala acosó a este fraile Pedro de Figueroa en 1000 formas, sin lograr hacer que él pecara nunca. En 1624 sedujo a un acaudalado y aristócrata santiaguino, a quien apuñaló reiteradas veces después, acusando del crimen a una sirvienta muda de ella.
También asesinó al caballero de San Juan, Enrique de Guzmán. Sin embargo, este crimen fue atribuido a uno de sus esclavos, quien fue ahorcado en la plaza de Santiago. Más tarde, como señaló el obispo Salcedo en su informe, quiso matar a don Juan de la Fuente Loarte, maestra escuela de la Santa Iglesia y vicario general de este obispado, persiguiéndolo con un cuchillo porque procuraba impedir su mal comportamiento. En 1625, en tanto, amputó la oreja de un sujeto llamado Martín de Ensenada, que no la quiso acusar porque estaba aterrorizado y podía perder su vida por hacerlo. Pero además incitó a varios jóvenes, a más de 7 asesinatos entre caballeros. Disfrutaba mucho coqueteando y enamorando a los jóvenes de aquella época para que ellos luego fueran obligados a debatirse en duelo hasta la muerte por el amor de la Quintrala. En 1626, a los 22 años de edad, la Quintrala fue obligada a contraer matrimonio con Alonso Campofrío de Carvajal, un abúlico, o sea, que ha perdido la voluntad, disminución notable de la energía, sensación que no siente energía para mover el cuerpo. Y además de esto, de esta condición abúlica que tenía, estaba melancólico o deprimido. Pasaba deprimido este militar, quien terminara enamorándose perdidamente de la belleza de la joven. De este matrimonio nacería un hijo, el cual falleció prematuramente a los 10 años de edad. Última pausa para volver con el desenlace de nuestra historia. ¿Estás en espera del bloque? El laberinto de los misterios. Seguimos entonces ya con dando ya casi contexto final a nuestro tema de hoy, la Quintrala. En nuestro segundo bloque, el laberinto de los misterios. Vamos allá entonces. Uno de los episodios más conocidos de la vida de la Quintrala tuvo que ver con la famosa estatua policromada de madera del Cristo de Mayo o Señor de la Agonía. Una antiquísima escultura de madera policromada, como les dije, que fue tallada por el fraile agustino Pedro Figueroa en 1612 y que se encuentra actualmente, hasta el día de hoy, en la iglesia de San Agustín, en la calle Estado, acá en Santiago, en el paseo, actualmente paseo Estado con Agustina. Con Agustina como moneda. Con moneda, por eso es. Bien, con la calle Moneda. En la noche del 13 de mayo de 1647, un terrible terremoto sacudió la ciudad de Santiago, derrumbando casi todas las casas, templos y edificios públicos.
Solo quedó en pie la iglesia de San Francisco y parte de la iglesia de San Agustín. Los frailes agustinos, haciendo un recuento de los daños de su iglesia, se percataron con sorpresa, que la escultura del Cristo de la Agonía se encontraba intacta, al igual que sus 2 antorchas que lo iluminaban de día y de noche. Pese a que la nave en que la imagen se encontraba se había derrumbado del todo. Pero eso no era todo. La corona de espinas que estaba en la cabeza de Jesús, que durante décadas había permanecido ahí, bien ajustada, se había deslizado hasta el cuello. Los religiosos intentaron poner la corona en el lugar, pero en ese momento se produjo otra fuerte réplica. Los religiosos intentaron repetir la maniobra por segunda vez, pero en ese momento se produjo otro temblor. Los religiosos entonces lo tomaron como señal divina de que no quería volver Jesús de la agonía a tener la corona en la cabeza. Así que hasta el día de hoy permanece ahí en su cuello, como ven en la imagen. Al año siguiente, en mayo de 1648, el Cabildo de Santiago ordenó que la imagen fuera sacada en procesión desde la iglesia de los agustinos hasta la plaza de armas para conmemorar el supuesto milagro. Se dice que los agustinos le habrían facilitado también la escultura del Cristo de Mayo a Catalina de los ríos Ilisberger a nuestra Quintrala, probablemente para inculcarle algo de caridad cristiana y espíritu religioso tan escaso o que tanta falta le hacía a esta dama. Pero se contaba que cada vez que ella azotaba brutalmente a sus esclavos y peones y convocaba también a fuerzas malignas, terminaba encontrándose con la mirada del Cristo de Mayo o Señor de la Agonía. Hastiada de ello, habría mandado devolver la imagen a los religiosos diciendo lo siguiente: no soporto que ningún hombre me ponga mala cara, y menos en mi casa. La sed de sangre de la Quintrala y los últimos años de ella. Los relatos de la época definen a Catalina de los Ríos Ilisberger, alias la Quintrala, como una mujer que se recreaba en el sadismo y que sufría de una especie de fascinación por la sangre, lo que le llevaba a matar y a torturar por diversión. Sus víctimas eran preferentemente esclavos y sirvientes, aunque también podían ser hombres de posición elevada, los que caían en sus redes gracias a su esplendorosa belleza y seductora por lo demás. También se dice que torturó al sacerdote Luis Vázquez después de que el religioso le recriminara por su vida tan disoluta. Cuenta la historia que, cansados del terror que les imponía su ama, los sirvientes y esclavos de la hacienda de la Ligua huyeron. Lamentablemente, posterior a esto, fueron traídos de nuevo por la fuerza pública. Y por supuesto recibieron toda la ira, la venganza de Catalina, de la Quintrala, azotándolos cruelmente, torturándolos hasta la muerte. Cuenta que en la casola colonial de la Ligua penan demasiado, y obvio por la cantidad de muerte y sufrimiento que ahí se plasmó, pudiéndose oír hasta el día de hoy extraños ruidos, mientras que una atmósfera fría y pesada se enseñorea del lugar. En 1660, la Quintrala fue acusada por la Real Audiencia Española de brujería y asesinato de no menos de 40 personas, aunque pueden ser mucho más.
de la Hacienda de la Ligua, entre otros delitos. Catalina, junto a su administrador Asensio Erazo y su primo Jerónimo de Altamirano, fueron detenidos y trasladados a Santiago. Sin embargo, debido a la influencia de su posición y de sus contactos, jamás pudo ser probado los actos de brujería y asesinatos, permitiendo así que el juicio quedara nulo. El historiador Benjamín Vicuña Maquena, a quien ya hemos visto en las imágenes anteriores, más tarde definiría a La Quintrala como uno de los personajes más controvertidos, enigmáticos famosos e interesantes del reino de Chile del siglo XVII. La enigmática figura de doña Catalina de los Ríos Ilisberger, perteneciente a la familia más influyente de sus años, propietaria de tierras y de esclavos por doquier, se convertiría producto de una psiquis enfermiza, atormentada por la soberbia, de una amante sangrienta y parricida, de una patrona inmisericordia y hechicera. Quedó inmortalizada a través del tiempo en un prototipo de perversidad femenina. Para terminar, hacia el final de su vida, La Quintrala, intentando reconciliarse con Dios y temiendo irse al mismísimo infierno, como las malas lenguas aseguraban, financió numerosos templos con su dinero, dando cuantiosas sumas a obras benéficas. También incluyó en esto a la Orden de los Agustinos, donde está el Señor de la Agonía y el Cristo de Mayo, para seguir realizando las procesiones para ella expiatoria los días 13 de mayo, cuando se recordaba el terremoto ocurrido en esa fecha. También por el terremoto, pero también por ella. Finalmente, la legendaria Quintrala fallecería el 16 de enero de 1665 a la edad de 61 años, debilitada pero todavía poseedora de una belleza impactante. Sus funerales fueron realizados con gran pompa, que incluyó 1000 cirios para la iglesia, ataviada con el hábito de San Agustín. Fue enterrada en el templo de esa orden. Antes de morir, había dejado una generosa cantidad de dinero e instrucciones para que se hicieran para ella 20.000 misas por la salvación de su alma. Moraleja: nunca le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y con esto finalizamos nuestro tema, sin antes dar las acostumbradas citas célebres ad hoc al tema expuesto. La primera dice así: lo que se esconde detrás de ti y lo que está por delante validece en comparación con lo que se encuentra adentro. ¿Quién escribió esto? Ralph Waldo Emerson. ¿Quién fue? Escritor, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX. Y la segunda y última cita dice así: la felicidad no reside en las posesiones ni en el oro. La felicidad habita en nuestras almas. ¿Quién escribió esto? Demócrito, filósofo griego. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro bloque, de nuestro programa de hoy, de los días jueves. Recordarles, agradecerles que su presencia, que sean felices. Gracias por escuchar y gracias por estar en sintonía. Gracias por llevar estas palabras lindas, estas palabras que tienen
semillitas de energía, de conocimientos. Quiero que comprendan que en la entrega de mi programa está puesto mi corazón por ustedes. Si les gustan los temas, indaguen en la materia y recuerden ser como estos cirios o estas luces o estas velitas. Compartamos nuestra luz como lo hacen ellas. Seamos luz en la oscuridad. Iluminemos cada día con una sonrisa al mundo y lo cambiaremos. Así nomás. Hecho está, dicho está. Bien, amigas y amigos, un gusto tremendo nuevamente estar con ustedes. Recordarles que viven en alto, que estén positivos, que estén alegres, que se rodeen de cosas positivas, también de la naturaleza, que es importante. Que no den oído. El poder lo tienen ustedes, nadie más. Si ustedes deciden estar sanos, felices, no hay nadie que vaya contra eso. Vibren alto y expandan su luz. Amigos, un beso grande, se les quiere mucho. Si Dios quiere, estaremos juntos el próximo jueves. Un beso grande.